Con el gusto de saludarles, este es su programa Reflexiones con un servidor Andrés Mares, transmitiendo a través de nuestra señal de RTQ, conectados contigo en el 100.3 de FM y en el 1200 de AM, y transmitiendo desde la hermosa ciudad de Santiago de Querétaro, México. Y recordándoles, como ya es costumbre, que también nos pueden seguir a través de nuestra página de internet www.rtq.mx en el apartado Reflexiones, y también pueden ver el programa grabado más adelante a través de nuestro canal de YouTube. El canal es el de Andrés Mares y en la lista de reproducción Reflexiones. Y hoy vamos a reflexionar sobre el trabajo después del confinamiento que hace escasos meses todavía estábamos viviendo, pues por la razón que ya todos conocemos, por el tipo de pandemia que estuvimos viviendo. Y es una reflexión que versa, aunque versa principalmente sobre el trabajo, pues en realidad podemos ampliarla a lo que en aquel entonces denominábamos la nueva realidad, y que ya podemos más o menos pues ponernos a considerar, y justamente sobre eso pues les propongo que verse nuestra reflexión de esta ocasión. Hay un antes y un después, sin lugar a dudas, en muchos sentidos. Un antes del confinamiento y un después del confinamiento por varias razones. Y todas ellas describiendo pues una nueva realidad justamente. No sé si las razones que voy a proponer a continuación sean en ese orden jerárquico o cronológico, pero me parece que son los componentes que podemos utilizar como parámetros para determinar que efectivamente estamos viviendo una nueva realidad. Para empezar, pues por la cantidad de personas que fallecieron. O sea, ya el después del confinamiento es muy distinto al previo al confinamiento por todas las bajas que causó en términos de vidas humanas. Todos perdimos seres queridos, seguramente, como consecuencia de ese confinamiento, y pues eso marca un antes y un después significativo. También todos, psicológicamente hablando, pues tenemos un antes y un después respecto a lo que significó y la manera como vivimos el confinamiento per se. O sea, hay personas que valoramos mucho más la experiencia de poder salir a caminar por la calle, de poder convivir presencialmente con otras personas. También valoramos nuevas formas de comunicarnos con nuestros seres queridos con los que compartimos el mismo techo, por todos los desafíos que implicó. Algunas relaciones sobrevivieron a ese confinamiento y se hicieron más robustas. Otras, lamentablemente, pues terminaron en ruptura. Entonces también hay un antes y un después en nuestra manera de relacionarnos con base a esa desafiante experiencia que fue el confinamiento. Hay personas que me parece que mejoramos la manera de relacionarnos porque valoramos a las relaciones, y personas que pues quedaron tocadas, si se me permite la expresión, dañadas, afectadas psicológicamente, y que no saben ya relacionarse o no lo hacen de la misma manera, sino de una peor manera a como lo hacían antes. Políticamente, económicamente, socialmente, pues apenas estamos pudiéndonos dar una idea de cuáles van a ser los nuevos términos y condiciones de esta realidad post-pandemia, post-confinamiento, aunque me parece que el aspecto en donde se está viendo con mayor claridad es en el aspecto profesional, en el trabajo. Y para muestra un botón, pues antes pensar en la realización de trabajos a distancia, pues era prácticamente pensar en términos de ciencia ficción. Era casi inconcebible, salvo algún tipo de trabajos muy específicos o muy especializados, pues nadie nos hubiéramos planteado
el ahora conocido esquema del home office, de estar trabajando desde nuestros hogares. Y sin lugar a dudas hay un antes y un después muy claro. Tan claro que las repercusiones a nivel económico ya se están presentando. Por un lado, ventajas claras con respecto al home officer, vamos a decirlo así, al que está trabajando desde casa, porque hay un ahorro de tiempo, hay un ahorro de dinero, porque no hay traslados, y hay una mayor convivencia familiar, y eso, pues, sin duda alguna, se traduce a beneficios. Pero también con alto impacto a nivel económico, y Estados Unidos me parece que es el primer país que lo está resintiendo, porque ya poco más de un año de haber terminado el confinamiento, pues la ocupación en las oficinas pues no ha llegado a superar el 30% de lo que era antes de ese confinamiento. Entonces, claro, eso está trayendo un serio tema económico detrás, porque pues estamos hablando de oficinas que la mayoría su construcción se financió con préstamos bancarios, y entonces están viéndose en problemas para poder cubrir los préstamos, ya no digamos para sobrevivir como negocio, y esos créditos hipotecarios asociados a la oferta de oficinas, pues están creando un peso de morosidad de una magnitud muy importante en la Unión Americana y seguramente en otros países del mundo. Otro caso es el de los centros comerciales. Antes de la pandemia, pues lo más común era salir a comprar cosas. Con la expansión de plataformas como Amazon, Mercado Libre, pues el tema, inclusive ya el súper, ya cadenas comerciales de supermercados, pues ya ofrecen el servicio de compra en línea y entrega física a domicilio. Pues claro, todo eso ha modificado de forma radical hábitos de consumo y de compras. Entonces también centros comerciales están en serios problemas por esa falta. Estoy hablando en Estados Unidos y en Europa. En México no se nota tanto que esté pasando eso, pero en Estados Unidos y en Europa sí, ya el hábito de comprar en línea pues ha desplazado el traslado a los centros comerciales, lo cual pues ha representado menos ingresos, por ejemplo, para los restaurantes, ¿no? que hacían pues un negocio comercializando sus servicios en los centros comerciales. Y así podemos mencionar muchas cosas. Pero quisiera de manera particular centrarme en el tema del trabajo, porque ya hemos hablado de que el tema del trabajo es uno de los temas centrales de la experiencia humana en esta vida. Entonces, lo que modifique los términos y condiciones del trabajo necesariamente va a modificar los términos y condiciones de los demás aspectos en la vida de las personas. ¿Y cómo se ha modificado eso? Bueno, pues por un lado ya dijimos el tema de lo que se conoce en Europa como el teletrabajo, ¿no? O sea, el trabajo a distancia, el home office, como lo llamamos en América, y en donde pues la característica es que uno ya trabaja desde su hogar. Insisto, con claras ventajas y también con claras desventajas al respecto. Pero hay otro aspecto que está implícito más allá de las ventajas y que representa, no sé todavía si una gran desventaja o por lo menos un gran desafío, que es la interacción humana. Yo lo experimento como coach cuando doy sesiones de coaching a distancia, porque mis clientes viven lejos o porque pues no tienen tiempo para trasladarse a la oficina. Entonces, cuando tenemos esa interacción de manera virtual, pues no es que no funcione, pero definitivamente puedo asegurarles que no es lo mismo. Tener enfrente a la persona de manera física genera un tipo de interacción que no es la misma que se genera cuando la interacción se da de manera virtual, y no la quiero hacer menos. Es muy valiosa, es muy útil. También este tipo de tecnología
este tipo de recurso hace posible que llegue a muchas más personas, que sería imposible que llegara desde una realidad física, presencial. Eso está más que claro. El problema es que cuando se trata de una interacción en temas como los que se abarcan en el coaching, pues sí se da una, sí se presenta una pérdida en términos emocionales, en términos de intuición, de ese sexto sentido que desarrollamos los profesionales de ciertas ramas. Pero bueno, es lo que hay y hay que aprovecharlo. Y hay que buscar formas de compensarlo y mejorarlo inclusive. Pero la realidad es que ha cambiado la interacción humana. Porque además se da el tema del confinamiento en paralelo a un apogeo en las redes sociales, en donde ya la comunicación humana pues ya se está optando porque sea más en un contexto virtual que presencial. También con sus ventajas y con sus desventajas, por supuesto. El caso es que es interesante contemplar cómo el trabajo y la manera de trabajar está empezando a experimentar cambios profundos, que es sobre lo que estamos reflexionando, y que en la medida en que nos preparemos de la mejor manera posible para esos cambios, en esa medida vamos a poder aprovechar esa forma disruptiva de enfrentar una nueva realidad, o por el contrario, si no nos preparamos para ello, si nos quedamos como meros espectadores de lo que está sucediendo, pues nos va a arrasar un tsunami disruptivo de cambios que no solo por lo que sucedió durante el confinamiento y el cambio en la mentalidad y en la disposición a servirnos de nuevas tecnologías pueda representar para nuestra manera de trabajar, sino que, ojo, también viene lo que hemos recientemente reflexionado en relación a la inteligencia artificial. Entonces, por un lado, estamos acoplándonos cada vez más y tal vez demasiado a una forma de interactuar que es demasiado virtual, reitero, y por otro lado, está el tema de que viene una inteligencia artificial no quisiera amenazar, aunque pues, no encuentro ahorita otro término, pero sí amenazar en cierto modo a formas de trabajo que tienen sus días contados porque van a ser reemplazadas por esta tecnología. En fin, sigamos reflexionando sobre todas estas implicaciones. Entonces estamos, amigas, amigos míos, pues frente a un dilema que es histórico, es normal en la historia de la humanidad, que es el dilema del cambio. Y aquí lo interesante es ver quiénes se van a disponer al cambio y quiénes no, quiénes se van a resistir a él. Y los que se resisten al cambio, la historia lo ha demostrado, pues van a ser arrasados, van a ser casi que erradicados del mapa de la experiencia de la vida humana. Lo cual es lamentable porque sí me sigue causando extrañeza que las personas, o que todavía haya muchas personas, y creo que las seguirá habiendo siempre, que se resisten tanto al cambio que prefieren perecer antes que cambiar o adaptarse al cambio. Lo cual carece de sentido, dada la naturaleza evolutiva del ser humano. Pero así es. Hay personas que se resisten a las innovaciones tecnológicas. Hay personas que se resisten a las nuevas formas de transaccionar una operación o de comunicarse con los demás. Hay personas que se van a resistir a dominar lo más pronto posible las diversas opciones que nos va a dar la inteligencia artificial, que va a cobrar la modalidad de distintas plataformas, distintos recursos. Como en su momento hubo gente que se resistió a la computabilidad de la vida, no existe el término, pero pues bueno, a la incorporación de las computadoras en su vida, y luego el internet, y ahora los medios digitales de interacción, y ahora la inteligencia artificial. Bueno, también hay que admitirlo, son cambios que han sido muy rápidos.
sea, lo vertiginoso de estos cambios también los ha dificultado de una manera significativa, sobre todo a los que ya tenemos cierta edad, en donde no estábamos acostumbrados a cambios tan disruptivos tan pronto. Y miren que venimos, al menos un servidor viene, de una generación que ha experimentado enormes cambios a nivel tecnológico, a nivel científico, a nivel cultural y hasta a nivel geográfico, porque hasta la geografía nos cambió a la generación de la que yo formo parte. Nosotros venimos de una generación todavía muy analógica. Venimos de una configuración geopolítica que ahora ya simplemente no existe. No se diga de la tecnología de la que disponemos hoy en día. ¿Y eso es bueno o malo? Pues la verdad es que ni siquiera me atrevería a calificarlo. Simplemente así es, ¿no? En la reflexión anterior hablábamos del tema de aceptar la realidad, de reconocerla como es, independientemente si me gusta o no, de ser objetivos. Y aquí el objetivo es que vienen cambios en prácticamente todos los ámbitos de nuestras vidas, porque hay cambios en donde la tecnología pues cambia las formas de proceder y pues eso exige un cambio en la forma de procesar. Cambios en la comunicación humana, cambios en el trabajo, cambios en la política, cambios en la economía, cambios, no lo dudaría, hasta en la religión. ¿Por qué? Pues porque la tecnología promueve lo que se llaman cambios de era. La era anterior, pues era la era industrial. Y esa era se originó por un avance tecnológico llamado máquina de vapor. Pero previo a ese cambio de era, pues fue el cambio de era que abrió las puertas al Renacimiento y en donde el cambio tecnológico que lo hizo posible fue el invento de la imprenta. Y así, podemos hablar de que los grandes cambios en las eras humanas pues vinieron precedidos y promovidos por cambios en la tecnología, cambios que fueron significativos, ahora le llamaríamos disruptivos, y que vienen a implementar una nueva forma de vivir. Tal vez el primer gran cambio fue el de la rueda, ¿no? Y a partir de ahí, hasta el día de hoy, cambios que se siguen dando. Pero hay una gran diferencia que tenemos que asumir. Antes los cambios de era podían tardar siglos, de hecho solían tardar siglos. Una era podía tocarle la misma era pues a 3, 4 generaciones de personas. Pero ahora nos tocan grandes cambios al mismo tiempo a 4 generaciones. Los todavía sobrevivientes baby boomers, luego los que seguimos, que somos la generación X, luego los millennials, luego los centennials, y ahora creo que son los alfa. O sea, estamos interactuando 5 generaciones al mismo tiempo, pero en un contexto de cambios que se dan de manera exponencial y con una rapidez en donde, no quiero estar exagerando, todavía no acabamos de aprender al detalle a utilizar la versión anterior, por ejemplo, del celular, cuando ya salió la nueva, con más funcionalidades. Y entonces, claro, el ser humano todavía no se adapta, antropológicamente hablando, a cambios tan grandes en tan poco tiempo. Y eso necesariamente tiene que generar algún tipo de alteración que suele desembocar en algún tipo de trastorno si no se sabe llevar, si no se sabe manejar. Y una vez más, en el trabajo, pues estamos hablando de algo que está dándose de manera importante e imponente en nuestros días. Ya reflexionábamos también hace algunas semanas sobre el empleo, ¿no? Bueno, el empleo sigue siendo funcional como forma de plantearse económicamente una vida productiva, pues ya no. Y muchos empleos van a ser desplazados por completo por la inteligencia artificial, así como muchos empleos
fueron desplazados y reemplazados por completo por la máquina de vapor en su momento. Entonces, tenemos que aprender a aprender rápido. Y aún antes, tenemos que aprender a desaprender rápido para aprender rápido lo nuevo. Y entonces, en este desafío del trabajo post pandemia, tenemos que desarrollar la capacidad de adaptación que va a depender de la capacidad de desaprendizaje y aprendizaje de manera simultánea. Y ese es el tema que nos compete el día de hoy. Cómo disponernos a los grandes cambios que se están generando, y no solo en el trabajo, dijeras, bueno, solo en el trabajo, pero socialmente, culturalmente, económicamente, no está pasando mayor cosa. No, sí está pasando mayor cosa en todos los ámbitos. Pero en donde hemos de centrar o enfocarnos nuestra capacidad de adaptación es en el ámbito laboral, en el ámbito profesional. ¿Por qué? Porque es el ámbito cimiento de todos los demás. Si no genero, no prospero. Si no genero, no me puedo adaptar para prosperar. Entonces, ojo, amigas, amigos míos, porque si seguimos cerrando los ojos o volteando hacia el otro lado, pretendiendo que no se está dando este cambio disruptivo, pues vamos a cometer el mismo error de aquellas personas que se acercan al mar cuando el mar se retira, llamándoles la atención cómo se va retirando el mar, para no caer en la cuenta y hacerlo poco después de que entonces viene el mar con todo su ímpetu arrollador, y si siguen ahí, pues van a ser aplastados. Pues algo similar podríamos plantear de la persona que no se está dando cuenta de los grandes cambios que se están presentando y que, peor aún, por no darse cuenta, no se está preparando para no solo hacer frente a esos cambios. Creo que hacerle frente a esos cambios no va a ser suficiente, sino que hay que abrirse a esos cambios para asumirlos y no solo dejarse aplastar por la ola, sino aprovechar la ola para prosperar. Esa es la gran diferencia entre una persona que termina ahogándose por el gran cambio y una persona que termina sorteándolo para sacarle beneficios. Entonces, frente a estos cambios por venir, ¿qué podemos hacer? ¿Y a cuáles cambios nos referimos? Bueno, pues a los cambios tecnológicos que están irrumpiendo y, pues, sí, trastornando, ¿por qué no?, nuestra experiencia de vida cotidiana. Y antes de la pausa, pues me refería a casos de cambios en la comunicación, cambios en la manera de trabajar, cambios hasta en desplazamiento de formas de empleo que han sido convencionales y tradicionales durante décadas. Todo ese tipo de cambios. Por no hablar de cambios en otros niveles que ya abarcaremos tal vez en otro momento. Son cambios más polémicos, son cambios más delicados, pero bueno, me refiero a cambios culturales, cambios, ¿cómo llamarle? Cambios en la mentalidad de la gente, pero bueno, eso mejor lo abarcamos en otro momento. Centrándonos en los cambios en dos ramas específicas que son la del trabajo y la de la comunicación, ahí sí necesitamos, pues, incrementar nuestro nivel de observación para primero poder palpitar, poder dimensionar la magnitud de estos cambios. Pongamos un ejemplo. Una familia que se va a comer a un restaurante. Vamos a pensar papá, mamá y 2 hijos para hablar del formato convencional de una familia. Y todos están en un restaurante comiendo juntos, pero desconectados entre ellos. ¿Por qué? Porque cada uno está viendo su celular. Todos compartiendo mesa, pero no comunicándose nada. Todos estando presencialmente juntos, pero desconectados en términos de atención.
¿Por qué? Porque están conectados con una noticia, con un artículo, con una conversación vía redes sociales, pero no están conectados con las personas que tienen enfrente. Si por alguna razón llegaran a perderse la señal, vamos a pensar que se cae la señal de los celulares y entonces ya no se pueden conectar o poner en el modo online, y entonces pues se ven forzados a convivir, ¿no? Y ahí empezaría la pues desdicha, desgracia, no sé cómo describirlo, lo grotesco. No tendría nada que decirse, no convivirían, no compartirían nada, se verían como extraños. Tal vez tocarían ocasionalmente algún tema a nivel superficial y hasta ahí. Bueno, ese es un gran cambio y no creo que positivo, que se deriva de la tecnología en los medios de comunicación. Porque me ha apartado más de los que tengo cerca y me ha acercado más a los que tengo lejos. A ver, qué bueno que me acerque más a los que tenía lejos, pero no a costa de alejarme más de aquellos que tengo cerca. Eso es lo absurdo, lo que no tiene sentido. Es hasta patético, pero es. Ahora pensemos en el trabajo. Pongamos un ejemplo. Una persona que a base de negarse a conocer las nuevas tecnologías, vamos a pensar, pues no sé, en un creador de contenidos. Pues el creador de contenidos, pues lo que hacía habitualmente, pues era ponerse a escribir para ofrecer textos que estén enfocados a las ventas o para textos que generen el contenido de un blog. Entonces se ponía a escribir. Y vienen ahora plataformas de inteligencia artificial o comandadas por inteligencia artificial que aceleran la rapidez, no sustituyen todavía la función del escritor, pero sí desplazan la rapidez de la escritura. Y entonces un escritor, un copywriter o un escritor de libros inclusive, que se mantenga ajeno a el desarrollo de la inteligencia artificial, pues va a ser completamente desplazado por aquellos jóvenes escritores que sepan cómo interactuar con esas plataformas y que puedan escribir con un nivel de calidad igual o superior al de los escritores de la vieja escuela, pero con una productividad muchísimo mayor. Y entonces el escritor de la antigua escuela se tardaba a lo mejor un par de años para escribir un libro. Ahora se puede escribir un libro con contenido similar y tal vez con superior nivel de calidad. No porque todavía la inteligencia artificial lo pueda hacer, tal vez llegue a hacerlo, no lo dudo, sino porque ahora el escritor de la nueva era, vamos a llamarle así, de la era de la inteligencia artificial, se apoya en ella, escribe el mismo libro que se tardaba 2 años antes, lo escribe ahora en 2 días y lo está revisando nada más para cuidar efectivamente que la calidad se esté manteniendo. A lo mejor no en 2 días, si es un libro serio, a lo mejor se va a terminar en 2 semanas, pero definitivamente en una fracción mínima del tiempo que se requería antes. ¿Y todo por qué? Por el menosprecio de algunas personas hacia la tecnología o por la resistencia de otras hacia el cambio. Y esto es algo que no vamos a decir que va a llegar a pasar, es algo que ya está pasando. Hace unos días, platicando con uno de mis clientes, estando en su sesión de coaching, me comentaba que se estaba asociando con unas personas en Estados Unidos que son abogados. Y lo interesante es que mi cliente pues no es abogado, mi cliente es empresario, tiene diversos negocios, pero se está asociando con abogados en Estados Unidos que ya están viendo de cerca cómo mucho del trabajo asociado a un despacho de abogados va a ser desplazado por la inteligencia artificial. Entonces quieren emprender en otras ramas que no tienen nada que ver con la abogacía porque ya se están preparando para lo que pudiera implicar el cierre de su despacho. Eso es visión,
Eso es anticipar las cosas. Eso es justamente lo que estamos proponiendo en esta reflexión. Porque, insisto, de lo contrario, seguiremos exponiéndonos pues de manera irresponsable por no ser precavidos y por no querernos tomar la molestia y tragarnos el orgullo de que efectivamente pues lo que estoy haciendo y como lo estoy haciendo pues va a dejar de ser funcional muy probablemente en algunos meses, tal vez años, no creo que años, sino meses, si no es que en semanas y hasta tal vez días. No quiero asumir una postura apocalíptica, ni mucho menos, pero sí quiero hacer un llamado a la toma de conciencia para que nos preparemos y estemos dispuestos a aprender con la mayor prontitud posible todo lo que pueda significar una oportunidad y que va a representar una amenaza para aquellos que no se quisieron preparar. O sea, aquellos que no se quieren preparar por desidia o por soberbia, pues van a ver estos cambios como amenazantes y así van a ser auténticas amenazas, mientras que aquellas personas que por el contrario estén dispuestas a aprender, estén dispuestas a abrirse a nuevas formas de proceder, pues van a ver en esos cambios no amenazas, sino oportunidades. Y el gran diferencial estuvo o se da justamente en el tema de la preparación. Cuando yo me preparo, entonces puedo aprovechar una nueva condición, una nueva circunstancia para sacarle algún tipo de provecho. Pero si no, me tomo la molestia de prepararme porque ni siquiera acepto el cambio. O me muestro escéptico frente a él porque pues no faltan los que dicen, bueno, pero esto va a ser transitorio. O sea, vamos a volver a lo de antes. A ver, ya no hay lo de antes. Claramente, ¿cuántas cosas hemos señalado nada más en este programa que ya han dejado de ser las mismas a raíz del confinamiento? Y apenas estamos empezando. Porque también habrá quien diga, bueno, pero nada más son esos cambios, Andrés, ya no vendrán otros. No, sí vienen otros. Y muy grandes. Que si la digitalización de las monedas, que va a ser un cambio disruptivo en la economía a nivel mundial. Que si la inteligencia artificial aplicada a la educación, aplicada a los trámites legales, aplicadas al diagnóstico médico, etcétera, etcétera, pues por supuesto que van a ser grandes y enormes cambios. Que si el tema de la alimentación, en fin, rubro que nos pongamos a pensar, rubro que muy probablemente esté justo en medio de un proceso de cambio, de un proceso de transformación. Y esto es algo fundamental, es algo interesante, pero también es algo desafiante y no hay que negarlo. Más bien, hay que confrontarlo y asumirlo. Entonces, punto número 1, hay que desarrollar la capacidad para desaprender. ¿Y qué significa o qué implica desaprender? Significa que me dispongo a dejar de procesar las cosas de la manera en que lo he estado haciendo. Pongo un ejemplo. Mi primera carrera fue economista. Y jamás me hubiera imaginado, en mis épocas de estudiante de economía, hace un cuarto de siglo, que iba a existir ya no digamos el concepto, sino la realidad de tasa de interés negativa. Cuando nos ponemos a contemplar que estamos viviendo una era en la que hasta hace poco, hasta hace unos meses, las tasas de interés eran negativas, es decir, te castigaban por ahorrar, porque es lo que conceptualmente implica una tasa de interés negativa. O sea, una tasa de interés negativa es una sanción a tu ahorro, a tu no gasto. Bueno, pues eso era inconcebible en mis tiempos cuando era estudiante de economía. Hasta era una aberración el puro planteamiento. Es más, no recuerdo ninguna clase en la que se haya abarcado el concepto de tasa de interés negativa. Bueno, pues lo vivimos durante varios años. Y entonces, desaprender implicó, en el ejemplo que estoy compartiéndoles, pues que me abro al concepto de tasa de interés negativo, aunque
Antes era absurdo ese concepto. Entonces desaprendí el concepto anterior para aprender el nuevo concepto. Y ese es el gran recurso o la gran habilidad que hay que desarrollar si queremos salir avantes de lo que se viene, de lo que se avecina. ¿Qué es exactamente lo que se viene, lo que se avecina? Ahí sí no creo que estemos en condiciones de poderlo pronosticar. Podemos hacer algún análisis para identificar tendencias, pero no podemos adivinar el futuro. Pero sí, eso no significa, el que no podamos describir exactamente lo que viene, que nos aferremos a la idea de que no viene nada, por favor. Oye, es que estoy viendo que se vecina una gran luz, no sé qué sea. No sé si sea un tren, un camión, o un avión, o una nave espacial. Pero viene algo muy luminoso. Ok, no sabemos qué es, pero al menos tenemos el dato de que es muy luminoso. Ok, pues, ¿cómo puedo sacar provecho a esa luz que se avecina? Pero sería absurda la postura de alguien que dijera, no, esa no es luz. No hay luz que venga. Oye, pero ahí está, y se va acercando, cada vez se hace más grande, cada vez se hace más intensa. No. Y si acaso es algo transitorio, no va a llegar hasta acá. Pues a ver, da igual si fue un tren, un coche, un camión, un avión o una nave espacial. Lo que sea que no te hayas preparado, te va a arrollar. Y eso es lo que hay que evitar a como de lugar. El vernos arrollados por una nueva realidad frente a la que no estamos preparados, porque por soberbia o desidia no quisimos abrirnos ante ella. Y eso, por supuesto, necesariamente se va a traducir en un sentido de responsabilidad o de irresponsabilidad, dependiendo del tipo de consecuencia que se derive de la postura que hayamos asumido. Pues ojalá, amigas, amigos míos, que asumamos la postura responsable y nos preparemos para el cambio. Y primero, dejemos de aferrarnos a nuestro viejo esquema de creencias, a nuestra vieja escala de valoraciones, y empecemos a abrirnos a nuevas creencias, nuevos conceptos, nuevas definiciones, para que podamos adaptarnos al cambio y podamos sacar ventaja de él. Entonces sacamos ventaja, 1, desaprendiendo, 2, aprendiendo y 3, aplicando. Porque todavía prevalece la idea de que conocimiento es poder y la realidad es que no. Hacer es poder. Si conoces y haces, entonces qué mejor combinación, maravilloso. Pero si conoces pero no haces, de nada sirvió tu conocimiento, fue pérdida de tiempo. Como tampoco es buena idea hacer sin saber. O sea, hay que plantearnos las dos. Tengo que saber qué es la inteligencia artificial, tengo que saber qué recursos hay para incrementar mi productividad hoy en día, porque no solo es un tema de inteligencia artificial, también es un tema de tecnología aplicada al desarrollo de nuestra productividad, ¿no? Por ejemplo, los CRM, como se les llama ahora, para el tema de las ventas, por ejemplo, plataformas que permiten una mejor organización del tiempo, etc. Entonces, tengo que desprenderme de mis viejos paradigmas para abrirme a nuevos conocimientos y aplicar nuevas estrategias. Eso es lo que hay que hacer en estos tiempos de cambio que todavía no han culminado a raíz de la pandemia. Algunos derivados de ella, otros iban a ocurrir, pero fueron adelantados por el confinamiento, pero como sea, cambios radicales, cambios vertiginosos, cambios que serán positivos o negativos dependiendo de cuál sea nuestra postura frente a ellos. Entonces, y en la era de la información, pues aprender es algo que está al alcance de la mano de prácticamente cualquiera. La pregunta es si uno va a querer aprender, porque aprender es un verbo
muy productivo, tal vez el más productivo que pueda haber, pero es un verbo muy desgastante de conjugar. Aprender tal vez sea la operación que el ser humano realiza y que requiere del mayor consumo de energía. ¿Por qué? Porque aprender exige prestar atención y exige pensar. Y son actividades que neurológicamente está comprobado que consumen muchísima energía. Y esa es tal vez la razón por la que muy pocas personas realmente se ponen a pensar. ¿Por qué? Porque consumen mucha energía. Pues sí, eso no lo podemos cambiar. Al menos no ahora. Entonces la pregunta es, ¿vamos a ponernos a pensar? ¿Vamos a ponernos a aprender? ¿Vamos a ponernos a reflexionar y profundizar en lo que está sucediendo y en lo que está por venir? ¿O simplemente vamos a quedarnos pues con la observación de lo que está sucediendo, ser espectadores, no protagonistas de los cambios que estamos viviendo y estarnos quejando de que nuestra vida pues esté perdiendo progresivamente las cosas positivas, las cosas padres a las que estábamos acostumbrados? En vez de simplemente pues abrirnos a el nuevo cambio. Por eso es muy importante que nos detengamos a considerar, a ver, a lo que me estoy dedicando actualmente, cómo lo puedo mejorar con la tecnología y antes inclusive que eso, lo que estoy realizando actualmente puede ser que se dé el caso de que llegue a ser reemplazado por las nuevas tecnologías y entonces sea yo desplazado de esta forma de ganarme la vida. Y si la respuesta es sí, entonces con mayor razón y mayor prontitud tenemos que abrirnos a la posibilidad de dedicarnos a otras cosas. Como estos abogados norteamericanos del ejemplo que les puse hace unos minutos. Ellos se sometieron a ese proceso de reflexión y dijeron, caray, nuestro futuro está comprometido porque mucho de lo que hacemos como despacho ya podrá ser realizado por tecnología asociada a inteligencia artificial, entonces me voy a dedicar a emprender. Nos vamos a dedicar a emprender porque son un grupo de abogados. Y por eso se están asociando con gente que le sabe. Gente que le sabe. Gente que va a prosperar en esta nueva era, porque este cliente mío pues, es empresario en el rubro de los alimentos, y pues los alimentos nunca se van a reemplazar por ninguna otra cosa. Todos vamos a necesitar siempre alimentarnos. Entonces siempre vamos a requerir de alimentos. Entonces estos abogados con mucho sentido común y con mucha humildad se acercan a este experto en alimentos para ver cómo pueden invertir en esa industria de la cual no conocen nada. Ellos se prepararon para el derecho, para ser abogados, pero son lo suficientemente humildes para decir esto va a dejar de generar en cierto tiempo, entonces tenemos que prepararnos. Ese es el tema, amigas, amigos míos. Ese es el desafío. Y la pregunta aquí es si vamos a tener la disposición para afrontarlo con esta justamente humildad y docilidad para disponernos a considerar las cosas como están siendo y cómo pueden llegar a ser. Si nosotros ponemos mucha atención a lo que está sucediendo, más allá de lo que nos están indicando las convencionales formas de comunicación, los medios de comunicación, sino tomarnos la molestia de remangarnos la camisa y ponernos a investigar, a indagar, porque también solemos consumir nada más lo que ya nos dan empaquetado y no vamos más allá. No analizamos, no indagamos, no investigamos, ¿no? Por ejemplo, les comparto con toda confianza, yo cada vez me estoy adentrando más al mundo de las cadenas de bloques. Mi siguiente objetivo es aprender a programar en un código que se llama Solidity, que es especial para diseñar programas asociados a las cadenas de bloques. ¿Por qué? Porque es lo que veo que viene con mucha fuerza. Oye, Andrés, pero tú estudiaste economía, luego filosofía, luego programación neurolingüística. Pues sí, pero pues lo que viene ahora está muy abocado a tema
computacional, a tema de sistemas, pues me voy a meter por ahí. Pero pues, ¿qué sabes de sistemas? Pues muy poco. Pero gracias a Dios sé que puedo aprender. Y sé que puedo aprender rápido. Y como puedo desaprender rápido, pues puedo aprender rápido. Entonces, la invitación, y con esto cerramos nuestra reflexión de esta ocasión, es a que, ¿cómo podríamos decir? Si ya somos de cierta edad, pues desempolvemos nuestra capacidad de aprender. Y la aceitemos, porque a lo mejor ya está un poco hasta oxidada, y nos pongamos a aprender. Agarremos estos maravillosos dispositivos, celulares, tabletas, computadoras, y dediquémonos a aprender. Primero a investigar. Investigando, identificar qué hay que aprender, e identificando lo que hay que aprender, disponernos a hacerlo, aprender, para luego aplicarlo. Si son más chavos, pues con mayor razón tienen menos excusa para dedicarse a este proceso de aprendizaje y adaptarse a las nuevas posibilidades que se presenten más adelante. Como sea, lo que no está permitido es mantenernos en nuestra zona de confort. Si seguimos como simples espectadores, vamos a ser arrasados por lo que se venga. ¿Qué exactamente se viene? Pues no sé. Se vienen cosas de inteligencia artificial, se vienen cosas de cadenas de bloque. Pues vámonos por ahí por de pronto. Es lo que se ve que se viene. Pues vámonos por ahí. Vamos a aprender lo que antes no sabíamos hacer, pero que va a ser demandado cuando estos cambios lleguen a consumarse. Pero si seguimos manteniendo la misma postura de no, yo no tengo que cambiar nada, nos va a pasar lo que a aquellas personas frente a las advertencias de Noé con respecto al diluvio. Nadie quiso salirse de su casa, nadie quiso subirse a su barca, a su arca, nadie quiso en el fondo salvarse, y por eso la mayor parte pereció. Bueno, pues vamos construyendo nuestra arca. Ya no va a ser de Noé, vamos a hacer nuestra arca de Andrés, de Carlos, de Laura, de Leticia. Cada quien póngase a construir su propia arca para que puedan salvarse una vez que venga ese diluvio y puedan prosperar en sus vidas y la de los suyos. Porque, como diríamos coloquialmente con ese viejo adagio, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Pues hasta aquí nuestra reflexión de hoy. Muchas gracias, como siempre, por habernos acompañado. Les recuerdo que estamos a unos días de empezar el curso Disciplinadamente, un curso sobre cómo entrenar nuestra mente para lograr altos niveles de concentración, de enfoque, para temas de reducción de estrés, de manifestación, de muchos temas que están asociados a el desarrollo de una disciplina mental. El cambio, por ejemplo, entre ellos, y aprender rápido. Quienes quieran más informes sobre el curso, por favor escríbanme en mi correo info@andresmares.com y con mucho gusto les haremos llegar los temas del curso, las fechas, el precio. Es un curso en línea, es un curso virtual, es un curso que se va a quedar grabado para quienes no puedan específicamente en las fechas en que está programado. En fin, toda la información, con mucho gusto, escríbanme a info@andresmares.com y se las haremos llegar, encantados de la vida. Gracias al equipo de RTQ por hacer posible este programa, gracias a ustedes por su compañía. Yo soy Andrés Mares y este es tu tiempo y tu espacio para el cambio. Gracias y hasta la próxima.